Bendiciones con todos. Tema 298, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, muerte en la cruz. Y utilizamos Mateo capítulo 27, versículo del 32 al 54. Vamos a leer los primeros versículos y después los demás. Luego de ser azotado, torturado y condenado injustamente por los romanos, Jesús también fue forzado a cargar el madero sobre el cual iba a ser crucificado. Lo hizo hasta cierto punto, ya que él estaba debilitado por los golpes y el desvelo, y los romanos asignaron a otro hombre para cargar la cruz. Versículo 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Mateo no da muchos detalles sobre la crucifixión en sí, pero sí señala ciertos datos que apuntan al cumplimiento de varias profecías mesiánicas. Una de estas es el Salmo capítulo 22, y Mateo cita de la siguiente manera, versículo 35 del 27. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Vamos ahora a leer el Salmo 22, versículo del 14 al 18. Mire lo que dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. La afrenta y la burla en contra de Jesús no solo vino de los soldados romanos, sino también de otros. La gente que pasaba cerca. Mire Mateo 27, 39, 40 lo que dice. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los religiosos. Mateo 27, 41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo si no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los ladrones. Mateo 27, 38, 44. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo mismo le injuriaban también los jesús que estaban crucificados con él, dice el texto. Lucas cuenta en su evangelio que uno de los ladrones se burló de Jesús, pero el otro lo defendió y creyó en el Señor. Escuche lo que dice Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús dijo a este: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La separación de Dios. El sufrimiento de Jesús no solo se limitó a lo físico, sino también se extendió a lo emocional. Pero el peor dolor
para él fue la separación del Padre cuando cargó sobre sus espaldas el pecado del mundo. Mire Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto no son palabras al azar, sino que Jesús estaba citando el primer versículo del Salmo que Mateo mencionó anteriormente. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En estos momentos, Jesús se estaba entregando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 1, versículo 29. Cargando con el pecado, la presencia del Padre ya no estaba con él. En ese momento, Jesús hizo el mayor sacrificio, muriendo a favor de la humanidad. Mateo 27:50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Juan escribió las últimas palabras de Jesús: consumado es. Con su muerte fue completado el sacrificio de redención que salvaría a toda la humanidad. Leamos ahora la profecía de Isaías que describe este momento con gran detalle y profundidad. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó con él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús soportó el sufrimiento y tortura de su muerte en la cruz porque él veía delante de él el futuro que traía a la humanidad, los cuales le buscarían de todo corazón. Mira lo que dice Isaías 53, versículos del 10 al 12. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús el justo pagó por los pecadores. Él se hizo maldición para salvar al mundo, como dice Deuteronomio 21:23 y Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y cuya herencia fuiste sanados, y por cuya herida fuiste sanados. Ahora, otro evento importante: cuando él murió, se partió el velo del templo. Dice: a la misma hora que el sumo sacerdote estaba sacrificando el último cordero de la Pascua, a las 3 de la tarde, Jesús entregó su espíritu. Mateo describe otros eventos que sucedieron en ese momento. Mire, capítulo 27, versículo del 51 al 53 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
La resurrección de los muertos fue un milagro asombroso y revelador porque apunta al poder de la vida que trae la muerte de Jesús. Sin embargo, el milagro más significativo fue el velo se rasgó, ya que esto representa el camino que fue abierto para regresar a la presencia de Dios, que había sido cerrado desde el pecado que el hombre cometió en el huerto de Edén. Génesis capítulo 3. Mire, la muerte de Jesucristo, cómo favorece al ser humano. ¿Sí? Cómo se rompe el velo del templo que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Si entraba cualquiera en cualquier hora, inmediatamente se moría, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora usted y yo, por lo que logró Jesucristo, podemos ir directamente a la presencia de Dios. No necesitamos intermediario. No necesitamos. Solo necesitamos a Cristo, alabarle y darle gracias, invitarlo a nuestro corazón para que Él abra ese camino. Él dijo en una ocasión en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. Solo por Jesucristo podemos llegar al Padre. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades? Que Jesús murió por usted. Por usted. Repita, Jesús murió por mí. Y repítalo cada día. Jesús murió por mí. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra maravillosa siga dando frutos, siga dando frutos, siga dando frutos, Señor. Que las personas con el poder de tu Espíritu Santo tengan ánimo para escuchar tu palabra y para ponerla en práctica, Señor. Al mismo tiempo que te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por tantas cosas buenas. Hemos pasado por cantidades de plagas, Señor, pero aquí estás tú, siguiendo, acompañándonos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor. Gracias, Señor, por los amigos, por la familia, por la iglesia. Por eso te alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Padre, te bendecimos de manera especial. Y los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios. Sigan escuchando la palabra de Dios cada día y que tengan un día lleno de bendiciones.